Presentar a nuestro siguiente panelista. Me da muchísimo gusto de presentar al maestro Álvaro Ramírez. Él es miembro de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ¿OIT bien? De Costa Rica. Él es economista, él es egresado de Economía de la Universidad de Costa Rica y después hizo una maestría en estudios sobre el desarrollo en el London School of Economics and Political Sciences y pues ha sido director ejecutivo de la Unión de Cámaras y además también ha sido columnista del periódico La República en Costa Rica. Fungió como especialista en actividades con empleadores y desarrollo de empresas en la sede de la OIT en Ginebra, Suiza, y coordinó el proyecto subregional de diálogo social de la OIT. Asumió su cargo actual como especialista principal en desarrollo empresarial y formación profesional de la OIT en febrero del 2011. Maestro Ramírez, adelante. Por favor. Muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estarles acompañando esta mañana. Yo también quisiera empezar presentando a mi agencia, a la agencia para la cual trabajo, que es la Organización Internacional del Trabajo. La OIT, de hecho, es una agencia bastante más vieja. Arrancó en la primera revolución industrial, en la 1.0. Entonces, la OIT nació producto de una decisión en el Salón de los Espejos, en el Palacio de Versalles. Ahí se tomó la decisión de crear una agencia especializada en el tema de la justicia social. Y por eso la OIT nace como una respuesta a las consecuencias de esa primera revolución industrial, que fue una revolución que indudablemente disparó la productividad por el techo, pero generó también un gran problema en materia de explotación de los humanos que estaban a la par de las máquinas en aquellos techos industriales de esa primera revolución industrial. Tutelar los derechos de esos humanos que estaban a la par de las máquinas fue esencialmente la razón por la cual se consideró necesario crear una agencia que se ocupara del tema de la justicia social para que ese modelo industrial muy revolucionario pudiera ser sostenible desde el punto de vista social y político. Entonces, el tema de las revoluciones industriales por lo general viene acompañado con otras consecuencias no previstas. Una de ellas muy importante fue que cambió la manera en que se organizaba la relación de las personas, de los humanos, con el proceso productivo y generaba una serie de vacíos que se concibió que eran indispensables abordar con un sistema normativo internacional. Y ponerle a esa primera globalización un piso de justicia social a través de un cuerpo normativo que estableciera las reglas del juego. Entonces, jornadas de 8 horas, salario mínimo, evitar y prohibir el trabajo infantil, el derecho de los trabajadores a asociarse para defender sus derechos. Entonces, hay una serie de factores que en aquella primera revolución industrial hicieron necesario un conjunto de normas que viniera a regular esa nueva relación de trabajo. Y muchos de ustedes van a ir al mundo del trabajo pronto, o si no es que ya están en el mundo del trabajo, y ese tránsito entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo en una era de la sociedad digital es un tránsito muy distinto al que vivimos muchas de las generaciones anteriores, y yo creo que es muy oportuno el debate que la universidad plantea, que la Dual plantea y que la red plantea, porque realmente el mundo está cambiando a una velocidad jamás vista desde esa primera revolución industrial. La velocidad que estamos viendo con la que cambia la relación de trabajo, con la que cambia la forma en que el mundo se está organizando para producir, es en realidad una de las más impresionantes que se haya visto en la historia de la humanidad, y por supuesto que el reto es cómo se adapta el mundo del trabajo y cómo se adapta el mundo de la educación a ese cambio. Y enfatizo mucho esos dos mundos porque en realidad mi ponencia justo tiene que ver con eso. Cómo se ve esa sociedad digital y el cambio que estamos viendo desde el mundo del trabajo, pero cómo ese mundo del trabajo se tiene que articular con el mundo de la educación para que esto salga mejor. Y la verdad es que no hemos hecho ese trabajo bien en el pasado. El mundo de la educación muchas veces anda en una galaxia muy distinta a la galaxia en la que opera el mundo del trabajo, y la falta de puentes entre esas dos galaxias está generando una serie de situaciones
de desequilibrios que son dañinos para la calidad de vida de las personas, que es al final de cuentas lo que nos interesa. Entonces, de manera breve, yo quisiera pasar por 3 temas. Uno es cuáles son las causas que están transformando el mundo del trabajo en esta era de la sociedad digital. ¿Cuáles son esos motores de cambio que están transformando ese mundo laboral? En segundo lugar, ¿qué consecuencias está teniendo eso en las personas, en las empresas? Y yo creo que una pregunta muy importante en las universidades. ¿Sirven o no las universidades en esa nueva época? ¿Qué tipo de universidad es la que va a servir y va a funcionar en el mundo del trabajo y en el mundo de la educación que estamos viendo en la sociedad digital? Y yo creo que qué cambios tiene que hacer la universidad para adaptarse, y un poco me pareció muy interesante las presentaciones de esta mañana porque justamente iban a esa pregunta. ¿Qué universidad, qué cambios tiene que hacer la universidad para adaptarse a estas nuevas circunstancias? Y finalmente este tema de las opciones, ¿qué opciones de política pública existen para lograr que ese cambio no sea tan traumático? Aunque vamos a tener traumas, pero el asunto es en alguna medida cómo se mitigan esos riesgos y cómo se absorben de una mejor manera esos procesos de transición. Entonces, ¿cuáles algunas de las causas a las que estamos por lo menos viendo desde la OIT, que son los elementos que están transformando ese mundo del trabajo? Y aquí aprovecho para hacer un comercial, ya que hablaban de que la OIT en efecto cumple 100 años, así es que vamos a tener un queque muy grande, o ¿cómo le llama aquí? Pastel, un pastel muy grande el año entrante, porque estamos cumpliendo el próximo año los primeros 100 años de vida de la organización. Espero que sean los primeros 100 años de muchos 100 años más, pero el año entrante estamos de manteles largos, como decimos en Costa Rica. Entonces, el director general de la OIT creó una comisión que se llama la Comisión sobre el Futuro del Trabajo. Eso en una medida es para también garantizarnos trabajo para los que trabajamos en la OIT y saber y entender cómo es que ese mundo del trabajo va a evolucionar, pero nos interesa muchísimo entender también cómo se tiene que cambiar una agencia como la OIT para adaptarse a ese mundo del trabajo que está emergiendo, que no se parece en nada al mundo del trabajo de 1919, cuando establecimos muchas de las normas que estaban pensadas en una relación laboral que era muchos trabajadores debajo de un techo, trabajando para un patrono en jornadas de 8 horas, interactuando con unas máquinas con horarios definidos y reglas muy claras. Esa forma de trabajar, lo que mencionaba esta mañana, la persona que decía que ella trabajó, sus padres trabajaron en la misma empresa toda la vida, eso ya no existe. Esa idea de que ustedes van a salir de esta universidad a trabajar en una empresa hasta que se pensionen, esta es una idea que es de los museos, del mundo del trabajo. Y el problema es que la OIT y sus normas se podrían quedar en el museo si no hacemos también la labor de adaptación a las nuevas formas en que van a trabajar ustedes, al nuevo tipo de reto que ustedes van a tener como futuros profesionales, que van a estar inmersos en una forma de relación con las empresas, con la producción, que probablemente no estaba previsto en las normas nuestras. Y les menciono solo un ejemplo, el tema del Uber, y ahora se los mencionaba acá. En Estados Unidos, varios de los choferes de Uber, cuando les apagaban, los desconectaban del sistema, algunos presentaron una demanda en las cortes laborales en Estados Unidos porque dijeron, si me desconectan, me despidieron. Y si me despidieron, me corresponden mis derechos laborales de cesantía. Bueno, ¿qué es un chofer de Uber? ¿Es un asalariado? ¿Es un empresario? ¿Es un trabajador independiente? ¿En cuál de las categorías de los marcos legales que tenemos nosotros encajan? ¿Y cuáles son los derechos que les corresponden? Bueno, en Estados Unidos algunas cortes en efecto les están dando la razón y Uber hoy está pagando millones de dólares por indemnizaciones de choferes desconectados, que en realidad las cortes lo están homologando a una figura de despido. Entonces, estas cosas que están sucediendo hoy no estaban previstas 100 años atrás, ni 50 años atrás, ni 25 años atrás, y estas reglas de trabajo que nosotros creamos en la OIT y que luego los países implementaron por la vía de códigos de trabajo, esas reglas no estaban pensadas para este nuevo mundo del trabajo. Y repensar esas reglas es una de las tareas fundamentales de una agencia como la nuestra. Entonces, volviendo a la historia del futuro del trabajo, en esta comisión que el director general estableció, las 4 cosas que han cambiado radicalmente ese mundo del trabajo, nosotros las asociamos con estos fenómenos: el de la globalización, el de la tecnología,
el de la demografía y el del cambio climático, que son los que nos parece que están impactando de manera más directa en ese mundo del trabajo. Y cuando hablo de globalización, no solamente hablo de la globalización de la apertura de los mercados para bienes y servicios, sino también dos barreras adicionales que cayeron, que fue la que impedía el movimiento de capitales. Hoy los capitales se mueven libremente por el mundo con un botón, y la más reciente, que es la integración del mercado de trabajo, por la vía de la migración y por la vía de la tecnología. Hoy yo puedo trabajar en Australia sentado en Costa Rica, o puedo trabajar en Japón sentado en México, o puedo trabajar en cualquier país del mundo sentado en cualquier país del mundo. Entonces, el mundo del trabajo se está integrando a una velocidad que jamás se había visto. Y esa integración del mundo del trabajo plantea una serie de nuevos desafíos también. La parte de la tecnología, que es de la que estamos hablando hoy, pero también hay cambios demográficos muy importantes, y no solo desde el punto de vista de la edad de la fuerza de trabajo en el mundo, que hay un proceso de envejecimiento en todos los países, algunos más atrás, otros van más adelante, pero ese cambio en la edad de la fuerza de trabajo plantea retos enormes de cómo vamos a financiar la seguridad social, por ejemplo, cuando cada vez menos personas contribuyen a la seguridad social, porque los modelos de seguridad social que inventamos, los inventamos pensando en que siempre íbamos a tener muchos activos y muy pocos pensionados. En el 2050, América Latina van a haber tantas personas mayores de 64 como personas menores de 24. Eso significa que vamos a tener prácticamente un trabajador activo por cada pensionado en este continente. ¿Cómo se financia un seguro social o cómo se financia un sistema de seguridad social que está basado en impuestos a la planilla? Eso no funciona, eso colapsa. Entonces, estos son, para mencionar solo algunos de los ejemplos del tipo de reto que tenemos. Inventamos sistemas de seguridad social pensando en un mundo de muchas personas activas y muy pocas pensionadas. Eso no es cierto. A partir de dentro de 20 años dejará de ser cierto. Diseñamos reglas para relaciones laborales que cada vez son menores, porque tenemos al 60% de la fuerza del trabajo en el mundo en la informalidad, y tenemos 1/3 de los empleos en los países desarrollados en estas nuevas ocupaciones emergentes de part-time, de trabajos tipo Uber, de relaciones no convencionales. Entonces, al final, las reglas que diseñamos regulan a un grupo cada vez más pequeño, o son relevantes para un grupo cada vez más pequeño de trabajadores y de trabajadoras. Entonces, estos motores de cambio están transformando la forma en que organizaciones como la nuestra funcionan y la forma en que países como México van a tener que enfrentar este tipo de nuevos retos. Esto simplemente en la parte tecnológica, para darles un pantallazo de una encuesta que hizo el Foro Económico Mundial hace 2 años, en donde le preguntaban a las empresas cuáles son los motores de cambio en la parte tecnológica que están transformando los temas del empleo en sus empresas. El tema de la tecnología, del Internet, de la nube, Big Data, bueno, todos estos que se mencionaron en la mañana, son algunos de los que están transformando. Estos de abajo no significa que no van a transformar el mundo del trabajo, significa que son tecnologías que van un poco más rezagadas. Aquellas de arriba ya impactaron directamente a la empresa y ya impactaron el mundo del trabajo. Las otras están comenzando a entrar y van a revolucionar ese mundo del trabajo en los próximos 5 años. De aquí a los 2020, 2022, esas tecnologías emergentes van a estar dominantes y probablemente los cambios van a ser muy radicales también. Hay un tema que sí es importante también mencionar, y yo creo que es una situación que no siempre se plantea de esta manera. Cuando uno habla del impacto de la tecnología en el mundo del trabajo, se tiende a sobrevalorar el efecto a corto plazo y a subvalorar el impacto a largo plazo. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando uno ve artículos de opinión y demás, todo el mundo habla que los robots ya nos tomaron y ya estamos en las manos de los robots y se acabaron los empleos para los humanos. En realidad no es tan así. Hay estudios que se han hecho, el más serio, uno de los más amplios que hizo McKinsey el año pasado, demuestra, por ejemplo, que solamente el 5% en realidad de las ocupaciones son 100% automatizables con la tecnología de hoy. Y si uno incluso ve la tasa de expansión de robots industriales, es cierto que en los países industrializados es donde más prevalencia de robots existe, pero todavía estamos hablando de densidades de más o menos 14 robots por cada 1,000 personas ocupadas. Y una tasa de crecimiento entre el 2011 y el 2015 apenas un 9%. Entonces, aunque es cierto que en la industria, en los países más avanzados, hay un proceso muy acelerado de desplazamiento de humanos por máquinas,
También es cierto que en los países emergentes ese proceso todavía es mucho más lento, porque el costo del trabajo en muchos casos no justifica la inversión que hay que hacer en capital para desplazar a esa mano de obra. Entonces hay un tema también de costo relativo de los factores y hay un tema también de la intensidad industrial de los países. Eso va a afectar muy distinto a Monterrey que lo que puede afectar en Chiapas. Entonces, incluso dentro de un mismo país, la intensidad de este cambio va a tener velocidades diferentes. En términos de México, cuando uno evoluciona la estructura, lo que llaman los amigos de Harvard, el tema de la complejidad económica, una de las cosas que es muy notoria en México es que justamente ustedes sí están, su diversidad y su complejidad económica, particularmente las exportaciones, si uno analiza la evolución de eso en el tiempo, está claro que México sí está en una frontera donde el impacto de la automatización va a pegar más fuerte que, por ejemplo, la estructura económica de Brasil, que todavía está mucho más concentrada en el sector primario. El sector más dinámico, exportador de ustedes, es un sector en donde en efecto la automatización está causando efectos más rápidos y más profundos, y evidentemente México le va a tocar hacer la tarea mucho más rápido que lo que tendría que hacer Brasil para prepararse a ese cambio, por la naturaleza de la estructura productiva. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de esos cambios y de esos motores de cambio en el mundo del trabajo? Hay varios estudios sobre el impacto, por ejemplo, de la automatización, de la tecnología en la automatización. Hay estudios de la Universidad de Oxford, por ejemplo, para Estados Unidos, hablan del 47% de los empleos estarían en riesgo de automatización. Pricewaterhouse establece distintos impactos en los países más industrializados, que van desde el 21% en Japón hasta el 38% en los Estados Unidos. La OIT hizo recientemente un estudio para los 5 países de Asia, que básicamente eran Indonesia, Singapur, Tailandia, Malasia y Corea, me parece, y se hablaba de que alrededor del 56% de los empleos en los próximos 20 años podrían eventualmente ser total o parcialmente automatizados. Este estudio de McKinsey que les decía, por ejemplo, es muy interesante, porque ellos lo que hablan es que básicamente menos del 5% de las ocupaciones están en riesgo de ser 100% automatizadas a corto plazo con la tecnología vigente al día de hoy. Pero sí señalan que hay un 60% de ocupaciones en donde se podrían automatizar algunas actividades, y eso es importante entenderlo. No es que la ocupación desaparece, es que probablemente el conjunto de competencias, habilidades, destrezas que las personas en esas ocupaciones necesitan tener son distintas, porque una parte de lo que ellos hacían ahora se puede hacer con máquinas, pero no significa que la totalidad de esa ocupación desaparece. El Banco Mundial estimó que para países en vías de desarrollo hablan de 2/3 de los empleos, pero en esto de nuevo aquí hay toda una cuestión un poco también de exageración cuando se habla que ya los robots están a la puerta de nuestras empresas y nos vienen a desplazar. Eso hay que tomárselo con una pizca de sal. Es cierto que hay un desplazamiento, es cierto que ese es un riesgo importante, pero es una situación que va a suceder en un periodo probablemente no inmediato, pero además yo creo que una parte muy importante de la historia es cuáles son el tipo de formación que queremos transmitir a las personas jóvenes como ustedes para que no salgan a competir con los robots, sino salgan a utilizar la inteligencia artificial, los robots, todas estas nuevas tecnologías para que puedan hacer su trabajo de una manera más inteligente, más productiva y ojalá mucho mejor remunerada. Entonces, esto hay que verlo no solo desde el lado de la amenaza, sino desde el lado de la oportunidad. Y yo creo que esa visión equilibrada del impacto es muy importante, porque si no, entonces vamos a estar en esta cosa tremendista de que estamos al borde de que los humanos desaparezcamos del mundo productivo, y esa no es una visión constructiva para abordar el problema. Entonces hay que ver esto como desafíos que son inminentes, pero también oportunidades que son muy claras, y dentro de ellas hay toda una serie de nuevas ocupaciones. El subsecretario mencionaba esta mañana justamente el tema que el 65% de los niños que entraban a la escuela probablemente terminarán trabajando en algo que todavía no existe, en una ocupación que no existe. Entonces hay una serie de ocupaciones emergentes. En Francia se hizo un estudio hace 5 años sobre el impacto del Internet, desde que nació el Internet hasta el 2012 en Francia, y al final el estudio lo que demuestra es que sí, se perdieron 500,000 empleos, pero también generaron
1.200.000 empleos, y ese 1.200.000 empleos al final significa que el efecto neto fue un efecto positivo del Internet de 700.000 empleos en Francia. Entonces, hay que tomar también este lado positivo. Las plataformas digitales de talento ayudan a cerrar la brecha entre la oferta y la demanda, hay nuevas oportunidades de emprendimiento, el tema de los trabajos independientes que las personas pueden hacer desde la casa para distintas personas, distintos empleadores en otras partes del mundo o de manera más autónoma incluso, son algunas de las cosas positivas. Hay en Estados Unidos y en la Unión Europea cerca de un 20-30% de los empleos que hoy se clasifican dentro de esa categoría, y un dato importante es que 70% de esos empleos las personas los tomaron de manera voluntaria. No es que están ahí por necesidad y porque no encontraron empleo en ninguna parte, sino que realmente es un empleo por las cuales las personas jóvenes optaron. Yo creo que los jóvenes, ustedes probablemente que son jóvenes lo entienden mejor que nosotros. A la gente joven ahora le gusta mucho esa cosa de la flexibilidad, de no tener que ir con corbata a una oficina a sentarse 8 horas, y hay mucha intención ahora o mucha voluntad de la gente joven de buscar esquemas más flexibles que permitan equilibrar la vida de trabajo con la vida y sobre todo tener espacio para amigos y demás. Sí. Hay un cambio muy importante en las competencias, en la demanda de competencias. Y dentro de esas competencias, por ejemplo, las que eran más importantes, estos son con base a un dato, encuestas del Banco Mundial en América Latina del 2016, las empresas, la competencia más importante que las empresas consideran a la hora de reclutar personal son estas que llaman socioemocionales, lo que llamamos las competencias blandas, 51%, cognitivas avanzadas, 29%, y aquellas que son, o pensábamos que eran más importantes, son las que menos menciones reciben. ¿Qué hacer frente a todos estos cambios? ¿Y qué soluciones existen y qué soluciones son posibles? Por ejemplo, las empresas, algunas de las cosas que están haciendo, y esto de nuevo es la encuesta del Foro Económico Mundial, ¿qué estrategias siguen las empresas para adaptarse a estos cambios? Uno de los temas que las empresas están haciendo es reinvirtiendo o invirtiendo en la preparación de sus trabajadores existentes. Y yo creo que hay una pista importante para las universidades cuando se mencionó el tema del aprendizaje a lo largo de la vida, y no pensar que el rol de la universidad es simplemente entregar el título y a esta persona no la volvemos a ver nunca más en la vida hasta que algún día regrese de profesor o de alguna otra cosa. Pero la idea esa de una universidad que acompaña el proceso de aprendizaje a lo largo de la vida, yo creo que es un tema muy importante, porque justamente es la respuesta principal que las empresas están viendo frente a estos desafíos. Cómo mantener actualizada a su fuerza laboral, cómo darle a esos trabajadores que ya están hoy en la empresa las competencias, la capacitación, la formación continua para que estas personas sigan siendo productivas. El tema de la movilidad y la rotación obviamente también es uno. El tema que surge muy interesante también como un porcentaje muy alto de respuestas, como un 25%, es la colaboración con instituciones de educación. Las empresas están viendo en la colaboración y en el trabajo colaborativo con los oferentes de educación una oportunidad importante para responder a esos desafíos. Y por último, ¿cuáles son algunas de las posibles opciones de política pública frente a esos desafíos? Hay toda una agenda de transformación del sistema educativo y cómo las universidades responden a esos cambios. El tema que ustedes plantean, el diálogo y la colaboración estratégica público-privada, es en definitiva uno de los retos más importantes, y yo creo que viendo la respuesta anterior, que las empresas también lo quieren y las universidades también lo quieren, el asunto es cómo se hace y cómo se hace de una manera eficiente, cómo se hace de una manera adecuada. Ese es un reto importante. El resurgimiento de políticas de desarrollo productivo, por ejemplo, cómo planificar para que este tema, el futuro del trabajo, no sea el futuro del trabajo que el mercado nos da, sino el futuro del trabajo que queremos como sociedad. Y yo creo que esa es una muy importante diferencia. Si vamos a esperar que la mano invisible nos lleve para alguna parte en ese mundo del trabajo que viene, o si queremos que el Estado, a nombre de todos, ayude e intervenga para que conduzca ese proceso de transformación de una manera compatible con los objetivos de la sociedad. Y entonces el volver a plantearnos políticas de transformación productiva deliberadamente planificadas y ejecutadas de una manera creativa de la mano con la sociedad y con el sector productivo es un reto importante. Repensar las políticas de protección social, como les decía al principio, cómo hacer portable la seguridad social cuando yo trabajo 6 meses en un país y 2 semanas en otro y después voy y hago una consultoría en Estados Unidos por otros 3 meses. ¿Cómo hago yo para llevarme la seguridad social conmigo y poder hacer portable esa seguridad social cuando ahora las personas se movilizan entre distintos países? El tema de la equidad, que es una preocupación central que tenemos en la OIT.
si esta revolución industrial lo que va a hacer es exacerbar la inequidad, porque un grupo muy selecto y pequeño de personas bien preparadas van a obtener los beneficios del aumento en productividad y el resto de la población que no está conectada o que no está tan vinculada con esto va a sufrir un rezago todavía mayor. Entonces, ¿cómo esta revolución industrial va a dejarnos en materia de equidad y qué podemos hacer para evitar de que ese efecto sea negativo fundamental? Y reinventar, por supuesto, ese nexo entre máquinas y humanos en el mundo del trabajo. Muchas gracias. Gracias al maestro Ramírez. Y bueno, tenemos una sorpresa. Yo había anunciado